Estados Unidos presiona para que se extienda la pausa en Gaza, pero la posibilidad de que la guerra vuelva a estallar cobra gran importancia. La frágil pausa en el ataque de Israel contra Hamas en Gaza, que permitió la liberación hasta ahora de 58 rehenes, fue sorprendentemente duradera, dado que ninguna de las partes está en contacto directo y cada una está empeñada en destruir a la otra. La pregunta ahora es por cuánto tiempo prevalecerá la intersección de intereses que condujo el acuerdo, permitiendo el regreso de más personas secuestradas en los ataques terroristas de Hamas en Israel y la entrada a Gaza de más camiones con ayuda desesperadamente necesaria. Mientras los estadounidenses celebran el Día de Acción de Gracias, una avalancha de acontecimientos en el Medio Oriente provocó emotivas reuniones entre los rehenes y sus familias. Pero la difícil situación de la mayoría que aún se encuentra en cautiverio y la de los civiles palestinos puso de relieve el brutal costo de la guerra. Y con el regreso del presidente Joe Biden a Washington, después de su fin de semana festivo en Nantucket, Massachusetts, están surgiendo a la vista factores de mediano y largo plazo que sugieren que los combates pronto podrían volver a estallar y volverse aún más intratables y costosos. Aún así, aumentan las esperanzas de que después del periodo acordado de liberaciones de 4 días, el acuerdo no finalice como estaba previsto este lunes. Hamas está presionando para que se promulgue una cláusula en el acuerdo original que contempla días adicionales de pausa en los ataques israelíes a cambio de la liberación de cada grupo de 10 rehenes. El gabinete israelí discutió la idea, y Estados Unidos y Qatar, los dos intermediarios críticos en el acuerdo, están tratando de aprovechar el impulso de la pausa para crear una base para un fin más permanente de los combates que podría permitir la liberación de más rehenes y la protección de más civiles en Gaza. A corto plazo, tanto Israel como Hamas parecen tener fuertes razones para continuar la tregua. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que estuvo bajo extrema presión por parte de las familias de los cautivos, puede obtener cierto alivio político a medida que más rehenes regresen a casa. Mientras tanto, Hamas se benefició de la suspensión de los ataques aéreos y las operaciones terrestres israelíes, lo que probablemente le permitirá reagruparse y prepararse para un esperado ataque israelí ampliado contra sus bastiones del sur. Estados Unidos está buscando el regreso de los estadounidenses detenidos o desaparecidos después de las incursiones de Hamas el 7 de octubre. Y Biden tiene un fuerte imperativo de retrasar o prevenir más matanzas civiles en Gaza, tanto por razones humanitarias como para moderar una reacción política interna de jóvenes y votantes progresistas que han condenado su apoyo inquebrantable a Israel. Y hay dolor lejos de Gaza a Israel, como pareció subrayarse nuevamente el sábado, cuando 3 estudiantes universitarios palestinos fueron baleados en Burlington, Vermont. La policía aún tiene que establecer un motivo, pero grupos de derechos civiles pidieron a las autoridades que investiguen si hay parcialidad por parte del tirador. El ataque se produce tras un aumento del antisemitismo que también hizo que los judíos estadounidenses se sientan menos seguros. ¿Por qué la pausa en Gaza podría eventualmente desmoronarse? Una pausa prolongada en los combates favorecería los objetivos humanitarios, pero puede pasar poco tiempo antes de que cambien los objetivos estratégicos de Israel o Hamas. Eso significa que el destino de los rehenes restantes, incluido un gran grupo de jóvenes varones y algunos miembros de las fuerzas de seguridad israelíes, sigue siendo profundamente incierto. La situación actual, por ejemplo, significa que Hamas recuperó la capacidad de marcar el ritmo del conflicto, utilizando rehenes como palanca para dar forma a las respuestas y la actividad militar israelíes. La pausa está complicando lo que Israel promete será una campaña para acabar con el movimiento islamista.
y el destino de los rehenes restantes en comparación con los objetivos más amplios del ejército israelí planteará cada vez más un duro dilema moral para el gobierno de Netanyahu. También puede estar acercándose el momento en que la naturaleza desigual de los intercambios, 3 palestinos liberados de prisiones israelíes a cambio de cada rehén, pueda volverse políticamente insostenible para Netanyahu, cuyo tambaleante gobierno depende de una coalición de partidos de extrema derecha de línea dura, a medida que el número de rehenes disminuye lentamente. Hamas puede eventualmente perder el incentivo para liberar a grandes grupos en su intento por mantener su influencia. Una incertidumbre desde la perspectiva estadounidense es cuánta presión impondrá Biden, que volvió a hablar con Netanyahu este domingo, sobre los israelíes para que continúen la pausa el mayor tiempo posible. Pero si la pausa termina, ¿el apoyo de Estados Unidos al derecho de Israel a atacar a Hamas sería tan fuerte como lo era antes de la tregua? La delicada dinámica entre Estados Unidos e Israel explica por qué tiene sentido que Hamas retenga a algunos rehenes estadounidenses con la esperanza de obligar a Biden a limitar a Israel. Si siguen reteniendo rehenes estadounidenses, eso mantendrá a Estados Unidos concentrado en esto y seguirá presionando a los israelíes, dijo este domingo a CNN el teniente general retirado Ben Hodges. Un regreso a la batalla también podría debilitar el ya inestable respaldo internacional de Israel. El asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, resumió el acto de equilibrio que enfrentaría el presidente en tales circunstancias sin indicar exactamente cómo respondería. El presidente Biden cree que cualquier país, incluido Israel, tiene el derecho y la responsabilidad de defenderse contra ese tipo de enemigo, dijo Sullivan en el programa State of the Union de CNN el domingo. También cree que cualquier operación militar debe llevarse a cabo de una manera que proteja a los civiles, que distinga a los terroristas de los civiles y que garantice que esos civiles tengan lugares seguros donde estar y acceso a ayuda humanitaria que salva vidas. Si bien las opciones estratégicas que tenemos por delante son difíciles, las liberaciones de rehenes hasta ahora y los más de 100 camiones de ayuda humanitaria que han entrado en Gaza representan un raro momento de esperanza y alivio en un conflicto horrendo. Entre los liberados el domingo se encontraba Abigail Edan, de 4 años, la estadounidense más joven detenida y la primera ciudadana estadounidense liberada desde el inicio de la tregua. Biden habló con la familia de la niña, cuyos padres fueron asesinados el 7 de octubre, y les dijo a los estadounidenses que, aunque estaba a salvo, había pasado por un trauma terrible. El discurso de Biden fue un bienvenido descanso en una crisis que le causó un daño político considerable, pero acosado por bajos índices de aprobación y ataques políticos de todos lados, mientras busca la reelección. El presidente enfrenta un camino peligroso por delante, especialmente si se reanudan los combates en Gaza.